Ren se paró frente a la puerta de la oficina de Ino y, sorprendentemente, durante su breve paseo por el departamento de TI, nadie se molestó en detenerse a preguntarle el motivo de su presencia. Integrarse y fingir que pertenecía también era evidente en el mundo ninja. Sin embargo, estaba un poco exasperado. La aldea acababa de sobrevivir a una invasión. Uno pensaría que los ninjas de Konoha estarían más alerta. Sacudiendo la cabeza, escuchó. Entra en su cabeza a través del sello telepático justo cuando levantaba la mano para llamar, y con un pequeño resoplido, volvió a bajar la mano antes de abrir la puerta. Hola, Ino. Ren entró y saludó perezosamente con la mano a Ino, que estaba sentada tras su escritorio con la barbilla apoyada en la palma de la mano, con aire aburrido. ¿Te diviertes espiándome? Ino sonrió con suficiencia. No. No puedes quejarte. Me inculcaste ese hábito. Ren se sentó en la silla frente al escritorio de Ino con un breve y ligeramente petulante nu. No había nada que pudiera decir en su defensa, porque si bien no era su intención, los constantes combates donde sus clones humillaban a Ino de diversas maneras para entrenar su atención y sus habilidades de evasión tenían precisamente ese efecto. Ella y Hinata siempre sabían dónde estaba cuando estaban cerca. Siempre listas para cualquier cosa que él pudiera hacerles. A estas alturas era un instinto arraigado, y Ren estaba un poco molesto porque hacerles bromas era prácticamente imposible en ese momento. Sin querer hablar más sobre su incapacidad para acercarse sigilosamente a ella a menos que pusiera mucho esfuerzo, Ren decidió cambiar de tema mientras sus ojos se desviaban hacia la ordenada pila de papeles en el escritorio de Ino. Veo que disfrutas del fruto de tu trabajo, bromeó con una media sonrisa divertida mientras señalaba con la mirada la pila. El ojo de Ino se crispó con aparente fastidio. Sí, dijo, sin siquiera intentar ocultar su disgusto. No me hice kunoichi para llenar papeleo. Es una tontería. Ren ahogó una carcajada. Sí. Lo sabía. Pensaba que el trabajo en TI iba a ser pura diversión y risas con un toque de gritos de sus víctimas torturadas mientras les desvelaba secretos directamente de la mente. Un buen momento, según su definición de diversión. En cambio, había demostrado su capacidad, y eso significaba que la dirección del departamento quería asignarle rápidamente un puesto directivo. Lo que, a su vez, implicaba aprender a gestionar el papeleo que inevitablemente recaería sobre sus hombros en tal puesto. Ren lo intentó. Pero no pudo evitarlo. Una sonrisa llena de alegría malsana se dibujó en su rostro a pesar de sus esfuerzos, lo que le valió una patada del pie descalzo de Ino debajo del escritorio. Sí. Sí. Ríete, risitas. Pero no digas te lo dije, o te daré una buena patada. Ino resopló. Ren cerró con gracia la boca entreabierta y, en cambio, atrapó el pie de ella, que seguía rozando juguetonamente su espinilla. Canalizando un poco de chakra en sus dedos, Ren presionó un punto exacto de su pie que, por experiencia, sabía que haría muy feliz a Ino. Con una sonrisa indulgente, observó cómo Ino intentaba, sin éxito, lanzarle una mirada fulminante mientras intentaba reprimir un gemido al tiempo que todo su cuerpo se relajaba con un leve estremecimiento. Sin embargo, sus ojos entrecerrados contenían una advertencia que le impedía a Ren ir demasiado lejos. La última vez que tuvieron alguna travesura en la nueva oficina de Ino, los pilló su padre. Fue incómodo. Con una sonrisa burlona, Ren soltó el pie de Ino. Su objetivo no era excitarla, sino relajarla un poco. Parecía terriblemente tensa y rígida cuando entró en la habitación. Nada que ver con su postura relajada actual. ¿Olvidaste que tienes clones de sombra?, preguntó distraídamente, solo para sorprenderse cuando Ino gimió y, de repente, se golpeó la frente contra el escritorio. ¿Crees que soy tan tonta?, preguntó con voz apagada. Ren abrió la boca. No respondas eso. Ren cerró la boca con una carcajada, lo que hizo que Ino soltara un suspiro quejumbroso. Vale. Me metí en ese. Se irguió en su asiento. Pero ya he vivido suficientes de tus diatribas sobre los clones de sombra como para no olvidar que podrían usarse para papeleo. Claro. Puso los ojos en blanco. A estas alturas, Ren no se arrepentía. Sí, le gustaba despotricar. Casi tanto como a ella le gustaba echarle en cara esa pequeña falta. En su defensa, probablemente le dio reacciones jugosas cuando empezó con eso. Ya no tanto, pero supuso que lo hacía por costumbre. ¿Entonces?, preguntó, señalando con la barbilla la pila de papeles en un tono claro y preguntado. No puedo, dijo Ino con tristeza y el ceño fruncido. La última vez que papá me pilló usando un clon para el papeleo, me dio una charla de 1 hora sobre lo inapropiado que es. Absolutamente sorprendido, Ren inclinó la cabeza sin palabras. Eso es estúpido.
No me digas. Es una locura. Ni siquiera me dio una razón válida, casi gruñó Ino, mirando el papeleo con absoluto desprecio. Solo que algunos podrían sentirse ofendidos porque estoy holgazaneando y usando clones para mi trabajo. Que si el Hokage no los usa, deberíamos seguir su ejemplo. Sí. A la mierda con eso, dijo Ren con cara seria, completamente asombrado por la ridícula estupidez que acababa de oír. Por otra parte, podía ver cómo algunos lectores de mentes inteligentes podían, en su arrogancia, pensar que adivinaban las intenciones del Hokage y estar orgullosos de ello, pasando por alto por completo que su impecable líder podría ser tan tonto o tan arraigado en sus costumbres como para ni siquiera pensar que los clones eran una opción. No es como si alguna vez tuvieran el coraje de preguntarle, y admitir que podrían estar equivocados sería un golpe a su orgullo como lectores de mentes o expertos en leer a las personas, por lo que el malentendido no se iba a aclarar pronto. Exactamente. Exclamó Ino, exasperada. Al menos, la segunda razón no es tan estúpida. Dijo, y Ren arqueó una ceja con curiosidad. Al parecer, podría poner celosos a algunos en la cadena de mando que sea capaz de usar clones de sombra para mi trabajo. Resopló con desdén. Ya que, ya sabes, es una técnica muy exigente y no mucha gente puede hacerla. Ren asintió, sabiendo perfectamente que la mayoría de los ninjas, incluso los de élite, nunca se molestaban en aprenderlo. Gai, Asuma, Kurenai, y podría seguir, eran todos Jonin que desconocían los clones de sombra. Era inútil para ellos y su estilo de combate, así que ¿para qué dedicar semanas a aprenderlo? Así era prácticamente como el 95% de los ninjas de la aldea abordaban el aprendizaje del ninjutsu. Kakashi era una notable excepción, ya que podía hacer trampa con su conjuntivitis. Fue triste, pero Ren podía ver cómo los celos podían ser un factor aquí, e Inoichi probablemente solo estaba tratando de proteger a Ino de la fealdad de la situación. Sabio, bendice al cuerpo de barrera. Como división compuesta principalmente por usuarios de Fuinjutsu, la inteligencia y la eficiencia eran apreciadas. No les importaba que alguien usara clones, siempre y cuando su trabajo estuviera bien hecho. Los superiores de Ren sabían que enviaba clones de sombra a trabajar. Pero mientras su tarea asignada se cumpliera correctamente, no les importaba. Bueno, si metía la pata en algo, las consecuencias serían legendarias. De eso estaba seguro. Pero simplemente tenía que asegurarse de no meter la pata, ¿no? En serio, todos saluden al cuerpo de barrera. Es el lugar donde se reúnen los no idiotas del pueblo. No es que fuera a decir eso en voz alta delante de Ino o Hinata. Se llevaría ese secreto a la tumba. Entonces, la voz de Ino de repente sacó a Ren de sus pensamientos mientras se apagaba. ¿Y entonces? Preguntó, sus labios se crisparon divertidos al verla retorcerse ligeramente. ¿Unas focas? Ella pestañeó al mirarlo. ¿Por favor? Oh, no lo sé. Ren reprimió una sonrisa. Por otro lado, ya sabes, el juego limpio y todo eso. Quizás tu padre tenga razón. Por favor. Ino se inclinó hacia adelante lo justo para que Ren viera su escote y bajó la voz hasta un tono sensual. Pero Ren no reaccionó como deseaba y simplemente parpadeó. ¿Tomaste algunas lecciones de seducción de Anko? ¿Sí? Ino sonrió radiante, pero luego su rostro se ensombreció. Pero parece que no funciona. Frunció el ceño. Ino, cariño, te conozco demasiado bien, empezó Ren. Y los cambios repentinos de comportamiento son fáciles de detectar. Ino lo interrumpió. ¿Y ahora, los sellos? Lo miró expectante y parpadeó un par de veces con una sonrisa inocente. Ren se dio cuenta de que solo lo estaba ablandando para que aceptara su petición. Suspiró exasperado. Sabía muy bien que ella acabaría por convencerlo de hacer esto. Sin duda, era lo suficientemente hábil en la manipulación sutil como para sonsacarle esa promesa, sin que él supiera cómo, a menos que le prestara atención absoluta cada vez que hablaban. Sacudiendo la cabeza, Ren abrió un trozo de papel y su pincel antes de comenzar a construir un sello bajo la mirada triunfante de Ino. Feliz Ino, feliz relación, bromeó Ino con alegría, y Ren sintió que su pie comenzaba a rozar su pierna. Él la miró exasperado mientras enviaba una descarga de chakra de rayo débil desde su pierna hacia su pie, haciéndola aullar por el pequeño e inesperado pinchazo. Deja de molestarme y dime de qué se trata el papeleo. ¿Las ejecuciones? Adivinó, iniciando una conversación informal. Sí. Es un poco sospechoso, la verdad. Ino hizo un puchero y retiró la pierna antes de empezar a frotarse el pie ligeramente entumecido. Creo, frunció el ceño y dejó de hablar. Barrera de privacidad, por favor.
La voz de Ino resonó en la mente de Ren, pero a diferencia del tono burlón que había usado hasta ahora, sonaba seria. Ren se detuvo brevemente antes de golpear ligeramente el suelo de madera con el pie. Hileras de símbolos comenzaron a deslizarse bajo él y, en segundos, se abrieron paso hacia las paredes, el techo, la puerta e incluso las ventanas antes de desaparecer. Ren miró a Ino. Listo. No hay nadie escondido en la habitación, y nadie debería oírnos ahora a través de la barrera, le informó. Esta barrera funcionaba incluso con la lectura de labios a través del Byakugan, así que estaban lo más seguros posible. Ino asintió. ¿Sabes cómo varios líderes de las fuerzas de Otogakure se suicidaron repentinamente en sus celdas hace unos días? Sí. Te quejaste bastante, murmuró Ren. Ino no reaccionó más allá de un pequeño bufido. Varios suicidios dentro de las células de TI, todos por personas que posiblemente podrían tener información importante. Sí, no. Así que hay una rata, dijo Ren encogiéndose de hombros. No creo que tus superiores lo sepan. Sí, pero no van a hacer nada porque no tienen motivos para mudarse, coincidió Ino. Quienquiera que haya hecho esto era de Konoha. Obviamente tienen un agente en el TI. Posiblemente incluso un compañero Yamanaka. Y vaya, eso le está poniendo los pelos de punta a mi padre, aunque no quiera demostrarlo. Él sospechaba de ti. Ren dijo lo que ella no estaba diciendo. Sospechaba de mí, asintió Ino con indiferencia. Soy una buena opción para sospechosa. Nueva. Sin probar. Con motivos para lealtades divididas. Perdería el respeto por papá si no sospechara de mí después de varios suicidios justo después de que me uní a la división. Ren suspiró para sus adentros. Sí. Podía entender por qué Inoichi pensaba que sus lealtades estaban divididas. Ciertamente, no todas eran hacia su clan. Ella también le era leal a él. Así que se trataba de su relación. La única razón por la que no recibió otra visita de un padre Yamanaka enojado y cariñoso fue probablemente que Inoichi no podía pensar en una razón por la cual Ren necesitaría que los líderes de Otogakure fueran ejecutados. Bueno, había razones, pero nada por lo que pudiera acusar a Ren sin la más mínima prueba. Quienquiera que intentara incriminarlos a él y a Ino, hizo un buen trabajo. Pero Ren dudaba que incriminarlos fuera su prioridad. No necesitó pensar mucho para descubrir quién era el responsable. Empezaba con D y terminaba con Anzo. Era bastante obvio. Y si Ren pudo descifrarlo, seguramente la gente más inteligente de la aldea también. Pero ¿y qué? Como dijo Ino, incluso si los líderes de TI lo supieran, no tenían motivos para mudarse. Ren sabía que Danzo tenía a alguien de Yamanaka en su raíz. Pero habían pasado casi 2 décadas y había olvidado su nombre. Podría haberse cruzado con el bastardo en los pasillos hoy y no se habría enterado. Podría haber muchas razones para asesinar a los líderes de Otogakure, empezó Ino. Pero solo una justificaría una acción tan precipitada. Traición. Ren asintió. ¿Crees que alguien de Konoha ayudó a Otogakure a invadir? Ren se sentía orgulloso de Ino. Nunca dijo que creía que Danzo iba a ayudar a Orochimaru. Solo insinuó que el hombre se estaba tomando unas vacaciones en la capital durante las finales de los exámenes Chunin para no interponerse. Pero su chica inteligente formó sus propias opiniones con apenas un mínimo de indicaciones. Sí. Llamemos al culpable por un nombre clave, ya que desconocemos su identidad. ¿Y Danzo? ¿Te parece bien? Preguntó Ino seca y directamente, demostrando que no quería una conversación clandestina. Entonces Danzo, rió Ren, ¿crees que él está detrás de las órdenes de ejecución? Empecé a reexaminar a los prisioneros después de los suicidios, admitió Ino. Buscaba alguna mención de una reunión o algo así. Puede que no hayan asistido, pero los líderes tenían amigos. ¿Quién sabe? Puede que se les haya escapado algo, ¿verdad? No sería una prueba directa, y quienquiera que sea ese tal Danzo, dijo Ren con humor, está claro que tiene buenos contactos en la aldea. Se necesitaría algo muy contundente para que alguien se lo tomara en serio. Claro. No tenía muchas esperanzas. Ino se encogió de hombros. Y, sin embargo, de repente, nos ordenan ejecutar a todos los prisioneros de Otogakure justo cuando estoy examinando sus mentes en busca de alguna señal de crimen. Y tenías que informar a tus superiores de lo que ibas a hacer, dijo Ren por ella, recibiendo un asentimiento con un toque de frustración en su expresión. Y la orden surgió porque los ancianos y algunos clanes la impulsaron. Pero soy la heredera de Yamanaka y, por lo tanto, tengo derecho a investigarla. Es muy curioso. La mayoría de quienes impulsaron esa orden, vociferando sobre justicia y venganza, están relacionados de alguna manera con un tal Danzo Shimura. Ino dejó escapar un suspiro triste.
Me pregunto si nuestro sospechoso indefinido con el nombre clave Danzo podría tener algo en común con el estimado Danzo Shimura. El sarcasmo casi destilaba su voz. No, chica. Te estás pasando. Casi pareces loca, respondió Ren en tono burlón, ganándose una patada de Ino por debajo de la mesa, molesta. Se alegró de que la expresión de Ino volviera a la normalidad tras desaparecer su irritación inicial. Por triste que fuera, probablemente tenía toda la razón en sus suposiciones. El problema era que no importaba. Aún no había pruebas directas de que Danzo estuviera involucrado. Nadie que pudiera señalarlo y decir, sí, Orochimaru y nos encontramos con este cabrón de barba cruzada antes de la invasión seguía vivo. Las órdenes de ejecución fueron todas oficiales y transparentes. Fue una decisión tomada por los líderes de Konoha. Algunos por ira. Otros por despecho. Y sí, algunos por manipulación de Danzo. Pero la mayoría de los que votaron a favor. Ren asumió que la mayoría no estaba en el bolsillo de Danzo. Simplemente usó sus emociones para obtener el resultado deseado. Querían algún tipo de ajuste de cuentas, y Danzo quería a los prisioneros muertos. Probablemente no fue tan difícil manipular el resultado de esa votación en particular a su favor. Ren también dudaba que Ino fuera la única persona inteligente como para llegar a esa conclusión. Sin embargo, Danzo había ganado. Era demasiado tarde. Incluso si reunían testimonio de una reunión con alguien de Konoha. Incluso si todas las pruebas indirectas y la lógica apuntaban a Danzo y se lo presentaban al Hokage, la decisión final seguiría dependiendo de Hiruzen Sarutobi. ¿Decidiría Sarutobi ir tras Danzo? ¿O declararía que no hay pruebas suficientes y no haría nada? Ren sabía que Hiruzen no era tan amigo de Danzo como parecía. Había una posibilidad. Sobre todo ahora que la carrera de Hiruzen había terminado. Podría salir con una última hurra y derrotar a Danzo para siempre, arriesgándose a arruinarse políticamente. Pero, de nuevo, Ren recordó que Hiruzen tenía planes de conseguirle a Asuma el sombrero de Hokage. Y algún tipo de influencia política sería muy útil para que estos objetivos se cumplieran. Lo que significaba que Danzo sería un mal necesario para Hiruzen. Uno del que sería demasiado problemático deshacerse, ya que su costo no era propicio para sus metas futuras. Dándole una mirada triste a Ino, Ren preguntó, «Sabes que no llegarás a ninguna parte con esto, ¿verdad?» La cara de Ino se ensombreció levemente. «Sí. Y me molesta». «No hagas nada precipitado», dijo Ren preocupado, e Ino rió entre dientes. Qué impulsiva, su ánimo mejoró y, con una sonrisa pícara, desapareció de repente de la silla para aparecer sentada a horcajadas sobre el regazo de Ren. «Esto», susurró y empezó a besar a Ren en el cuello en un auténtico intento de seducción, a diferencia de su indecisa actitud anterior. Las manos de Ren se posaron al instante en las caderas de Ino, y se dio cuenta de que su falda ya no estaba. Echando un vistazo a su mesa, la vio sobre el escritorio. «Pensé que no querías», dijo Ren en voz baja, pero sus manos eran más honestas y trabajaban muy lentamente para sacarla de su camisa mientras subían por su cuerpo. «Nunca dije que no quisiera hacerlo. Solo que no sin una barrera de privacidad». Ino gimió antes de besar de nuevo a Ren, esta vez en la mandíbula, antes de apartarse y mirarlo a los ojos con una dulce sonrisa. «Ahora cállate y bésame». Bueno, él estaba feliz de complacerlo. Podía sentir que su chica necesitaba un poco de consuelo después de los golpes que la vida le había dado, y Ren estaba ansioso por proporcionárselo. Sus rostros se acercaron y sus narices se encontraron, solo para que un golpe resonara desde la puerta, causando que ambos se congelaran justo cuando sus labios estaban a punto de unirse. «Espero que no estés haciendo nada indecente ahí dentro, princesa». La voz de Inoichi llegó desde detrás de la puerta, y Ren cerró los ojos. La maldita barrera solo tenía aislamiento acústico unidireccional. Podían oír cosas del exterior, pero Inoichi definitivamente no oía nada proveniente de la habitación, lo cual planteaba la pregunta. ¿Cómo sabía el bloqueador de Yamanaka que debía interrumpirlos? ¿Y cómo sabía cuándo hacerlo? Ren revisó la barrera de nuevo. Sí. Funcionaba como debía. ¿Qué demonios?, murmuró Ren. «Baja la barrera», susurró Ino apresuradamente, y Ren se dio cuenta de que no quería que Inoichi irrumpiera en la habitación en ese momento. «No vamos a hacer nada de eso, papá», gritó Ino en cuanto cayó la barrera, y Ren sintió un repentino deseo de darse un golpe en la cara. «Entonces, ¿quieres decirme que si entro ahora mismo, estarás completamente vestido?» La voz divertida de Inoichi llegó desde detrás de la puerta, justo cuando Ino se dio cuenta de que sus palabras no eran las más adecuadas para disipar sus sospechas. Sonrojada como un tomate, Ino tartamudeó. Y dejó de sostenerse al sentarse.
Casualmente, su entrepierna, cubierta por sus bragas, rozó el bulto de los pantalones de Ren, y aunque Ren logró ahogar un gemido hundiendo la cara en su hombro, Ino, sorprendida, lo soltó. Ino. La voz de Inoichi perdió de repente su tono divertido. ¿Casi vestida? Respondió Ino, avergonzada, con la misma expresión de un tomate que intentaba soltarse del regazo de Ren, pero solo le sirvió para resbalarse torpemente y caer de nuevo sobre él. Probablemente era la causa de unos golpes sospechosos que se filtraban por la puerta. Ren no pudo evitarlo. Se echó a reír, encontrando la situación divertidísima mientras imaginaba lo que Inoichi probablemente estaría pensando en ese momento. Había una razón por la que el hombre no irrumpió. Probablemente tenía miedo del estado en el que encontraría a su hija. Solo el hombro de Ino ahogaba la risa de Ren. Al darse cuenta, Ino no pudo evitar intentar soltarse de su regazo mientras lo abrazaba con más fuerza, a la vez que le ponía la cabeza en el hueco de su cuello con la mano en la nuca. Las maldiciones murmuradas en voz baja bajo su nariz que Ren podía oír claramente realmente no lo ayudaron en sus intentos de detener su risa. Claro. Eso pensaba. La voz inexpresiva de Inoichi les llegó. Mira, cariño, te conozco demasiado bien. Tu madre y yo también fuimos jóvenes, ¿sabes? Sé cómo piensas y te comportas. No me hagas jugarte la carta del jefe como hizo mi padre conmigo. Eso no es justo, protestó Ino mientras apartaba de un manotazo la mano de Ren que rozaba suavemente su muslo desnudo y tentador. Ya lo oí, exclamó Inoichi, aunque el golpe quizá fue demasiado fuerte. Ino miró al techo y dejó escapar un fuerte gemido. De acuerdo. Basta. Ren, lamento informarte que tu horario de visita ha terminado. Por favor, abandona el lugar. Ahora mismo, dijo Inoichi, y Ren percibió la tensión en su tono de voz, enérgico y tranquilo. Él sonrió. Ino de repente se tensó alarmada, y cuando notó la expresión de Ren, siseó mientras sus manos agarraban la camisa de Ren. No te atrevas, pero ya era demasiado tarde, ya que Ren preguntó en voz alta. ¿Puedo al menos ponerme mi ropa, señor Yamanaka? Oh, por Dios, dijo Inoichi exasperado, junto con lo que sospechosamente parecía un ruido de su frente golpeando la puerta. Ren e Ino paseaban alegremente por las bulliciosas calles de Konoha, con los dedos entrelazados, disfrutando de su cita. Después de que Inoichi, el bloqueador de pollas de Yamanaka, los interrumpiera ayer en la oficina de Ino, decidieron tomarse un día libre y divertirse. El asunto de Danzo no se resolvería de todos modos, así que la investigación de Ino era irrelevante, mientras que Ren simplemente envió a los clones de Sombra a trabajar. Ambos tenían tiempo y podían relajarse un día. Habían estado en un restaurante de sushi que había vuelto a abrir sus puertas el día anterior, y aunque a Ren no le gustaba mucho el pescado crudo, a Ino le encantaba. Después, pasaron una hora en una taberna que atendía principalmente a ninjas. Estaba bastante vacía debido a lo ocupados que estaban todos por la invasión, pero con decenas de miles de ninjas, siempre habrá algunos de vacaciones como Ren e Ino. Los convencieron de jugar a los dardos con los pocos clientes ninja que había dentro, mientras Ino los hacía hablar sutilmente mientras bebían sake. Los pobres no se dieron cuenta de que los estaba persuadiendo para que le contaran los chismes más recientes sobre sus colegas y compañeros de equipo. Observarla era como presenciar magia para Ren. Ino era muy hábil para hacer hablar a la gente con solo su carisma. Los introvertidos como Hinata o él no podían conectar. Un Chunin novato, ruborizado, incluso soltó sin darse cuenta dónde sería su próxima misión. No era ningún secreto de rango S, pero sin duda lo era. El chico no debería haberlo hecho, pero sus ojos se fijaron demasiado en las piernas de Ino, y la información se divulgó sin darse cuenta. Ino solo necesitó enfatizar un poco sus piernas con sus movimientos al lanzar los dardos antes de hacer un puchero triste al fallar deliberadamente. Ren tuvo que poner los ojos en blanco al ver la sonrisa pícara en el rostro de su novia mientras caminaba a su lado. No le cabía duda de que lo había pasado genial. Parecía que iba a empezar a chantajear a la gente con los chismes que había recopilado hoy, y Ren decidió que no era asunto suyo. Últimamente han venido bastantes comerciantes a Konoha, dijo Ren mientras recorría con la mirada las mercancías de los distintos puestos callejeros. Konoha está en crisis, y huelen una oportunidad. Ino se encogió de hombros. ¿Por qué? ¿Esperando encontrar algún tesoro entre tanta basura? Arrugó la nariz al pasar la vista junto a un puesto donde un hombre intentaba vender kunais claramente defectuosos y desportillados, tantos oxidados y una armadura con manchas inidentificables que no eran de sangre. Ino chasqueó la lengua. El hombre probablemente era un carroñero del campo de batalla que intentaba deshacerse de sus mercancías viejas y sin vender.
Mercancías que probablemente harían que algún genin impresionable y estúpido muriera si las compraba. Por un momento, Ino sintió un intenso deseo de darle al comerciante una sorpresa que duraría un mes y que podría o no terminar induciendo al suicidio. Pero Ren sintió que su estado de ánimo se oscurecía y le apretó la mano, sacándola de ese lugar oscuro. Sus miradas se cruzaron en un entendimiento mutuo antes de que Ren le dedicara una sonrisa irónica y negara sutilmente con la cabeza. Ino se desanimó al notar que él señalaba a otros puestos con la cabeza. Se giró para mirar, solo para hacer una mueca por dentro al ver que casi cada 4 o 5 puestos vendían algo así, y los ninjas de clase baja lo compraban simplemente porque era barato. Si quería empezar a castigar a estos buitres, no habría fin. Es algo que se supone que deben limpiar los altos mandos de la aldea, dijo Ren con indiferencia. Ino resopló sin responder y jaló a Ren hacia un puesto que vendía un dulce exquisito, supuestamente muy popular en el país de la tierra. Le entregó el dinero, compró 2 palitos y le dio uno a Ren. Quizás debería convertirme en Hokage, dijo Ino en tono de broma. Sí. Eso solucionaría muchos problemas, ¿no? Dijo Ren con ironía antes de morder la golosina que tenía en la mano. Ino casi se tambaleó al oír sus palabras. Estaba bromeando, añadió secamente, y Ren se encogió de hombros. No lo era. Eso le valió una mirada irritada, y antes de que se diera cuenta, Ino se inclinó hacia adelante y le dio un mordisco a su golosina. Oye, exclamó Ren, pero la mirada seria de Ino lo retó a protestar. Naturalmente, estaba dispuesto a obedecer. Eso era mío. Mala suerte, Ino levantó la nariz y se sobresaltó cuando de repente sus palos se intercambiaron en sus manos y ella terminó con los de Ren. Ren sonrió ante la mirada sin palabras que ella le dio a su golosina a medio comer, y cuando volvió su mirada hacia él, la miró directamente a los ojos y disfrutó tomar un gran mordisco de la golosina que anteriormente pertenecía a la niña. La nariz de Ino se crispó. Ren lo sabía como una señal de su creciente temperamento. En respuesta, cambió sutilmente su postura y su sonrisa se amplió. Por una fracción de segundo, el mundo se congeló, pero entonces Ren soltó un ladrido de risa. De repente, ambos salieron disparados por los aires, saltando sobre los tejados en una persecución salvaje mientras Ino intentaba atraparlo. Ren esquivó el palo de madera vacío que Ino le lanzó como un sembón y se dio cuenta de que se hundía en un árbol que pasaba. Rió para sus adentros al darse cuenta de que Ino había usado chakra. «Detente y enfréntate a mí como un hombre», gritó Ino mientras saltaba sobre un asustado Chunin que casi la atropella, usando su hombro como trampolín. Pero Ren mantuvo su distancia de ella mientras corría, y mientras comía el último bocado de la golosina de Ino, levantó el palo vacío para que ella lo viera claramente mientras soltaba otra carcajada. Ino gritó furiosa y, con un poco de chakra del viento, desapareció de su lugar. Ren giró sobre sus talones, girando el cuerpo hacia un lado con una sonrisa mientras Ino reaparecía justo detrás de él y su mano, aferrándose a él, atravesó el lugar donde había estado su espalda hacía un momento. Sus miradas se cruzaron. Ren se inclinó hacia adelante. Sus labios se encontraron. Solo por una fracción de segundo. De repente, Ren ya no estaba, e Ino lo vio saltando en los tejados un poco más lejos. Su mejilla se contrajo. ¿Así que quieres jugar así?, susurró antes de desaparecer tras él. Pero por más enojada que fingiera estar, la sonrisa en su rostro era innegable. La persecución duró varios minutos y se extendió por todo Konoha. Al menos hasta que los Anbu empezaron a prestarles atención y Ren los condujo hacia las afueras de Konoha, donde lo atraparon. O mejor dicho, donde dejó que Ino lo atrapara mientras lo tiraba al suelo, y él se encontró atrapado, sentado en el césped con la espalda contra el tronco de un árbol mientras Ino lo montaba a horcajadas. Te entiendo. ¿Listo para tu castigo?, preguntó Ino con alegría, y antes de que Ren pudiera responder, ya lo besaba con pasión, rodeándole la cabeza con sus brazos. Ren pasó su brazo derecho alrededor de la cintura de Ino y atrajo su cuerpo hacia él, mientras que la mano de su otro brazo aterrizó suavemente en su trasero. Ino rompió el beso y jadeó. Por un instante, sonrió antes de que los labios de Ren volvieran a reclamarlos, y su lengua sobresaliera, exigiendo entrar en la boca de Ren. El chakra de Ino tiró de la ropa de Ren, y lentamente, sus hilos de chakra comenzaron su intento de desvestirlo, al igual que él hizo lo mismo. Cuando estaban a punto de perderse el uno al otro en la pasión del momento, sus cabezas de repente giraron hacia la izquierda mientras ambos registraban 2 enormes firmas de chakra extrañas que aparecían justo en el medio de su rango de detección. Alguien se vio obligado a dejar de suprimir su chakra. Alguien fuerte. Ren e Ino se miraron, sus expresiones mostraban casi la misma renuencia a detenerse. ¿Podríamos ignorarlo?, preguntó Ino con tono esperanzado.
Y, Ren estaba a punto de aceptar cuando las 2 firmas de chakra extranjeras pulsaron y 4 firmas más débiles pero aún de nivel Jonin, cobraron vida cerca de ellos. Con un gemido de sufrimiento, Ren dejó caer su cabeza en el pecho de Ino, y la chica rubia dejó escapar un suspiro derrotado mientras su barbilla aterrizó suavemente sobre su cabeza. ¡Ay, mierda! No podemos ignorar esto. Ino respondió a su propia pregunta al presentir el comienzo de la batalla. Su tono transmitía con precisión cuánto deseaba separarse de Ren en ese momento. El momento de reticencia de Ren e Ino duró solo unos segundos antes de que se movieran. Y cuando lo hicieron, recorrieron la distancia tan rápido que la batalla apenas había comenzado. Ren e Ino se detuvieron al borde de una arboleda, escondiéndose mientras observaban la situación. 3 de los Jonin más élite de Konoha y Kurenai se enfrentaban a 2 hombres con capas negras y nubes rojas en un tenso silencio momentáneo mientras ambos se medían. Cuando Ren los vio y comprendió que eran Itachi y Kisame, de repente recordó que eso también era algo que había sucedido en el canon. El humor de Ren se agrió mientras gemía por dentro. Con todo lo que pasó con los exámenes Chunin y sus planes para eliminar a Orochimaru, se había olvidado por completo que el día que Naruto se fue a buscar a Tsunade con Jiraiya, estos 2 iban a aparecer. Entonces, ¿estos 2 son miembros de Akatsuki? La voz de Ino resonó en la mente de Ren. Era un protocolo de batalla que habían acordado con Hinata. Hablar solo a través de su sello telepático durante un enfrentamiento con un enemigo. Nunca se sabe quién podría estar escuchando a escondidas, así que no usar esta opción mientras la tuvieran habría sido una tontería. Cualquier palabra dicha en voz alta simplemente carecía de importancia, se suponía que debía confundir al oponente o, en el caso de Ino, era simplemente decir tonterías sin más. Si Ino o Hinata alguna vez le gritaran algún plan a Ren en medio de la pelea, él sabría que lo que dijeran simplemente no era el plan real. ¿Es Itachi Uchiha? La mirada de Ino se fijó en el chico emo del dúo y comenzó a observarlo con un brillo de interés en los ojos. Al verlo, Ren no pudo evitar sentirse incómodo. Sabía lo que ella quería, pero le daba miedo dejarla hacerlo. Había una diferencia entre permitirle pelear con Hinata, con quien había entrenado innumerables veces y que es su querida amiga, y dejarla pelear con un infame ninja de rango S, conocido por ser un genio que iría a matar sin pensarlo 2 veces. Ino, Ren empezó a intentar hacerle entrar en razón a la testaruda rubia, pero ella ya estaba preparada y lo interrumpió antes de que pudiera coger impulso. Malditos Yamanakas. Vamos. Ino le dirigió a Ren una mirada amplia, suplicante y con ojos de cachorrito que él sabía que haría que la determinación de Inoichi se derrumbara como un castillo de naipes. La había visto usarla esa noche, cuando defendía su incipiente relación ante su padre, que no estaba impresionado. El problema era que Ren no era totalmente inmune a ella, y podía sentir cómo le estaba afectando poco a poco. Con un sonido de frustración y ahogo, Ren escuchó cómo Ino seguía debilitando rápidamente sus defensas. Para esto me han entrenado. ¿Cuándo y dónde podría tener otra oportunidad de ponerme a prueba contra alguien como Itachi Uchiha? Sobre todo en un entorno tan seguro. Lo más frustrante fue que su argumento era sólido. 3 Jonin de élite estaban aquí. Él estaba aquí. Y aunque Kurenai era más o menos un simple adorno en el campo de batalla, tan fuera de lugar que ni siquiera tenía gracia, todos menos ella podían intervenir y ayudar si Ino empezaba a tener dificultades. Esta fue realmente una oportunidad única para que ella se probara a sí misma en una pelea contra un ninja real y hostil de rango S y adquiriera experiencia importante en una situación con riesgos minimizados. Sabio, cuánto odiaba Ren la lógica en ese momento. Bien, gruñó Ren con tristeza antes de continuar gruñendo. Pero a la primera señal de que no puedes con él, intervendré. ¿No vas a pelear?, preguntó Ino sorprendida al leer entre líneas su declaración y llegar a la conclusión correcta antes de que terminara la frase. Al mirarla, Ren rió mentalmente y dio la impresión de sacudir la cabeza con ironía. No puedo, dijo con aprensión, enviándole fragmentos de imágenes mentales para explicarle eficazmente la absurda situación en la que se encontraba. En resumen, su travesura de colarse en la reunión de Akatsuki disfrazado de Tobi falso fue una completa estupidez. No podía permitir que Akatsuki se diera cuenta de que él, Ren Yotsuba, era el falso Tobi. Lo que significaba que tendría que limitar su repertorio de técnicas mientras luchaba contra ellos. Al menos, eso pensó al principio. Pero luego Orochimaru le demostró que seguía subestimando a los ninjas de rango S. Ren había reflexionado más sobre sus acciones últimamente y se dio cuenta de que no podía luchar contra un miembro inteligente de Akatsuki con su personalidad normal, y punto. No eran solo sus técnicas las que revelaban su identidad. Era su estilo de combate.
su forma de moverse, su forma de hablar, sus hábitos instintivos. Todo eso, los ninjas experimentados de rango S podrían notarlo y compararlo con el tipo que se burlaba de ellos en su base. Y una vez que tuvieran la más mínima idea de quién era, Ren no dudaba de que todo Akatsuki se le echaría encima como un saco de patatas, particularmente vengativo, deseoso de vengarse por su humillación. Especialmente no podía luchar contra Itachi. Ese tipo era demasiado observador para su propio bien, y Ren no quería saber qué clase de hábito absurdo podría revelar su identidad a un portador del Sharingan. Ren suspiró. Claro que el error ya estaba cometido, y sus únicas opciones a partir de ahora eran dejarlo pasar o redoblar la apuesta. Naturalmente, iba a redoblar su estupidez. Tobi volverá a ser un buen chico. Con la ayuda de un sabio, iba a llevar a Tobi a jugar con los hermanos y hermanas Akatsuki de nuevo. Porque ya no importaba. De todos modos, probablemente ya tenían catalogados todos sus hábitos de combate después de su último enfrentamiento. Se derramó la leche y todo eso. Pero Ren Yotsuba tenía que mantenerse muy lejos de cualquier miembro de Akatsuki por ahora. Así que no. A menos que la vida de Ino corriera peligro, ni siquiera iba a entrar en la línea de visión de Itachi. Además, no subestimes a Gui. Puede con Kisame perfectamente. Ren intentó tranquilizar a Ino, un poco molesto por no poder adoptar su identidad de Tobi en ese momento e intervenir. Que el falso Tobi apareciera 2 veces tan rápidamente no sería bueno. Luchar contra Akatsuki con esa personalidad habría sido aún peor para sus objetivos. Por ahora, Hiruzen probablemente creía que el falso Tobi era de Akatsuki y que Akatsuki representaba una seria amenaza. Ren no quería darle motivos para pensar que lo habían engañado y que el falso Tobi era enemigo de Akatsuki. Porque eso podría darle la falsa impresión de que Akatsuki no era asunto suyo. Ren maldijo mentalmente. Todo era mucho más simple en los fanfictions. ¿Qué pasa con Kakashi?, preguntó Ino con curiosidad, y Ren abrió la boca para explicarlo cuando, de repente, el Sharingan de Kakashi se encontró con el Mangekyo de Itachi. Kakashi entonces se desplomó en el suelo como una marioneta con cuerdas cortadas, y Ren dejó escapar un pequeño bufido mientras cerraba la boca. Eso, le dijo secamente a Ino, cuyo ojo temblaba. Sí. Konoha promocionaba a Kakashi como uno de los ninjas más fuertes de la aldea. Verlo abandonar la pelea así no inspiró confianza en la aldea. ¿Qué clase de idiota mira a Uchiha a los ojos?, preguntó Ino, exasperada. Sin esperar respuesta, bajó de la rama donde ambos estaban parados y, con los pies en el suelo, empezó a caminar tranquilamente hacia Itachi. Kurenai, intentando ocultar su miedo bajo una apariencia de confianza, estaba a punto de enfrentarse a Itachi porque no le quedaba otra opción. Había venido con la esperanza de ser un apoyo. Era especialista en genjutsu y no se suponía que debía luchar de frente en un 1 contra 1. Cuando empezó toda esta situación, los equipos formaron un acuerdo tácito. Gui y Asuma eran más adecuados para enfrentarse al pez, ya que ninguno de los dos se desenvolvería bien contra el genjutsu, mientras que ella y Atake se enfrentaron al traidor Uchiha por defecto. Siendo sincera, en ese momento, Kurenai se arrepintió de su especialización en genjutsu. Por una fracción de segundo, deseó ser cualquier otra cosa. Atake tenía un Sharingan. El genjutsu, la especialidad más conocida de los Uchiha, no debería haber sido un problema mientras ella también fuera la mejor especialista en genjutsu de Konoha. No es que Kurenai fuera tan arrogante como para pensar que podía compararse con el maldito Itachi Uchiha en genjutsu. Se calmó rápidamente. Pero no le hizo falta. Era un 2 contra 1, y solo tenía que... Y entonces fue cuando Uchiha y Atake se miraron a los ojos, y Kurenai solo pudo observar con un horror bien disimulado como el principal combatiente de su equipo caía al suelo como un completo imbécil, como lo habría llamado Anko. Y se encontró sola contra uno de los ninjas rebeldes más infames de su aldea. Al sentir la mirada de Itachi posarse en ella, Kurenai casi se estremeció, pero era una kunoichi experimentada que arriesgaba su vida por su aldea con regularidad. No estaba dispuesta a dejar que la matara sin siquiera intentar resistirse, así que iba a luchar con todas sus fuerzas. Sus dedos se crisparon y se retorcieron formando un sello manual mientras canalizaba su chakra. Solo para que tanto ella como Itachi se detuvieran cuando Ino Yamanaka salió de la cercana línea de árboles. Itachi frunció el ceño, o al menos tanto como un Uchiha impasible podía hacerlo, mientras que Kurenai dejó escapar un suspiro de alivio en secreto. Por lo que Kurenai sabía, Ino era una kunoichi de rango S que había demostrado sus habilidades en la invasión, incluso si después solo había recibido un rango chunin de la aldea. Se atrevió a albergar la esperanza de que, con la ayuda de Ino, no moriría allí hoy.
No iba a darle a Asuma una segunda cita antes de que ocurriera este desastre. Pero si sobrevivía hoy, Kurenai decidió que no podría ser peor que lo ocurrido hoy, en su primera cita. Desde allí solo podía subir. Ino finalmente llegó junto a ella bajo la mirada cautelosa del inmóvil Itachi y la mirada divertida de Kisame, mientras Gui seguía monologando algo sobre la juventud y las bestias verdes, y Asuma vigilaba el caído ataque. Con renovada rebeldía, Kurenai entrecerró los ojos y se preparó para comenzar la batalla con uno de sus genjutsu más poderosos. Con el rabillo del ojo, miró a Ino mientras mantenía a Itachi en su línea de visión, y abrió la boca con urgencia para advertir a la chica sobre el Sharingan, cuando notó brevemente que la chica rubia miraba a Itachi a los ojos con una sonrisa arrogante. La desesperación y la desesperación inundaron la mente de Kurenai mientras las alarmas sonaban en su cabeza cuando se dio cuenta de que la chica Yamanaka había fijado su mirada arrogantemente en Itachi mientras se pavoneaba hacia el campo de batalla. ¿Qué clase de idiota mira a Uchiha a los ojos? Los hombros de Kurenai se desplomaron en derrota e impotencia mientras, sin saberlo, repetía el sentimiento de Ino de hacía un momento, justo cuando Itachi volvió a lanzar Tsukuyomi e Ino se congeló en su paso. El mundo de Ino se derritió cuando escuchó Tsukuyomi, y como en un abrir y cerrar de ojos, de repente se encontró atada a una cruz en un extraño mundo en blanco y negro. De la nada, una espada fue hundida en su abdomen por Itachi mientras aparecía frente a la cruz que la sujetaba. Ignorando la espada, Ino habló justo cuando Itachi estaba a punto de abrir la boca. ¿Es esta la técnica que usaste para destrozar la mente de tu hermano con tanta habilidad que no se recuperará en vida? Ino levantó una ceja con indiferencia y preguntó con curiosidad mientras observaba el extraño espacio en el que se encontraba. Sin esperar tal pregunta ni tanta indiferencia, Itachi se detuvo un momento. Ino sonrió para sus adentros. Itachi frunció el ceño y miró a Ino largamente y en silencio. Solo después de unos segundos, volvió a hablar. Entonces, ¿mi hermano es un debilucho que no pudo resistir a Tsukuyomi? Respondió con vehemencia con una pregunta propia, pero Ino era experta en leer a la gente. Controlaba muy bien su lenguaje corporal, pero aún percibía pequeños indicios que delataban su preocupación por su hermano. Rió disimuladamente de satisfacción justo cuando otra espada le atravesó el pecho y se la arrancó. Claro, Ren le había dicho que Itachi mató a su clan por su hermano, o alguna tontería por el estilo. Pero necesitaba una confirmación propia. ¿Y cómo reaccionó este ninja rebelde de rango S, enorme, malvado y cruel? Ah, sí. Sasuke era sin duda su punto débil. Eso hizo que Ino se sintiera traviesa. Cuando Ino no hizo más comentarios tras su pregunta, Itachi se sintió un poco irritado y entrecerró los ojos sutilmente. Dos espadas atravesaron a Ino por los hombros, justo donde se encontraban los nervios. Eso siempre dejaba a la gente afónica gritando en la experiencia de Itachi. Ino permaneció en silencio y los labios de Itachi se fruncieron. Las próximas 72 horas serán así. Pronunció un discurso similar al que le dio a Kakashi y clavó otra espada en el abdomen de Ino, justo donde se encontraban los músculos más sensibles. Y mientras observaba atentamente su reacción, se alegró al notar el leve temblor en sus ojos, que indicaba que había sentido la puñalada. Ino rió entre dientes. Con razón Sasuke es tan maricón, solo le presta atención a Naruto. Bueno, ¿no era cierto? Le prestaba más atención a Hinata de la que se agradecía, pero Itachi no lo sabría, ¿verdad? Ino sonrió con sorna. Resulta que su querido hermano jugó tanto tiempo con él que le empezó a encantar que lo tocaran. La insinuación no pasó por alto la cabeza de Itachi, la piel alrededor de sus ojos tensándose fue el único signo de su ira creciente mientras mantuvo su rostro inexpresivo. Cualquier Yamanaka podría decirte que el joven Uchiha está mentalmente marcado de forma irreparable. Y ahora entiendo por qué. Ino levantó la cabeza y miró el cielo rojo oscuro con una luna roja que se cernía sobre ella. Tenía que admitir que era un lugar extrañamente hermoso. Torturaste a tu hermano hasta que se derrumbó, y nadie podría recomponerlo como es debido. Dijo con una hilaridad apenas contenida mientras bajaba la vista y miraba sin miedo a Itachi directamente a los ojos de su Sharingan. Itachi se detuvo un instante. Ino notó un leve temblor en su muñeca. Pero desapareció en cuanto apareció, e Ino sintió otra espada atravesándola, esta vez en la entrepierna. Gruñendo, ella también rió entre dientes. Ja. Alguien estaba realmente enojado. La verdad es que admiro bastante tu crueldad, suspiró Ino, ignorando el creciente enfado de Itachi. Matar a Sasuke habría sido un acto de bondad. Dejarlo vivir solo prolonga su sufrimiento. Sobre todo después de someterlo a una tortura tan completa como esta.
tarareó, casi soltando una carcajada al notar que Itachi agarraba la espada con más fuerza. Debiste despreciar de verdad a tu hermano. Sin inmutarse, incluso mientras le perforaban el muslo derecho, Ino continuó hablando. ¿Qué planes tienes? ¿Vas a esperar a que tenga esposa e hijos para matarlos también delante de él? Quizás podrías jugar más a los toques con él después. Sugirió juguetonamente, absolutamente alegre cuando Itachi le atravesó el otro muslo, pero esta vez, había cierto tono vengativo en su movimiento. Un ninja normal no se habría dado cuenta, pero Ino estaba encantada de saber que lo estaba afectando. Todos siempre decían lo tranquilo e inquebrantable que era el prodigio Uchiha cuando el tema lo desviaba, pero resulta que ella era lo suficientemente buena como para hacerle perder la calma. ¿Cómo podría no estar orgullosa de eso? Eres molesto, dijo Itachi con suavidad. Una pequeña, apenas perceptible, sombría y tensa sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, realmente quería infligir dolor y sufrimiento a su víctima. De repente, varias cruces con otros Inos aparecieron con su propio Itachi frente a ellos, y mientras estos Itachis apuñalaban a los Inos, Ino notó interiormente que el dolor que de repente inundó su mente se multiplicó. Una y otra vez, los Itachis seguían apuñalando a Ino con un resentimiento apenas contenido. A pesar del dolor abrasador, Ino notó distraídamente que, como mínimo, el Uchiha conocía bien su lista de los puntos más dolorosos para apuñalar a su víctima. Como compañera espadachina, quedó bastante impresionada. Dicho esto, había ciertos puntos, realmente no necesitaba saber cómo se sentía tener una espada atravesándolos. Después de lo que parecieron varias docenas de minutos, Itachi finalmente se detuvo y dio un pequeño paso hacia atrás. El cuerpo de Ino se relajó y se desplomó en la cruz, pero una vez más, habló antes de que Itachi pudiera abrir la boca, demostrando que no estaba tan afectada como probablemente esperaba. ¿Ah, sí? ¿Terminaste? Ino sonrió con una expresión sorprendentemente dolorosa. Incluso con su control mental, esta técnica era brutal, y la agonía que sufría su mente comenzaba a notarse. Es un poco imaginativo, la verdad. Sin embargo, seguía bastante despreocupada al hablar antes de poner los ojos en blanco ante Itachi. Ustedes, los hombres, y su obsesión por la penetración. ¿De verdad tenían que apuñalarme tanto en la entrepierna y el culo? Resopló exasperada, e Itachi casi dejó escapar un gemido de frustración. Sin embargo, logró recuperar la calma a tiempo. Solo su mejilla se contrajo de irritación por un segundo antes de reprimir incluso esa reacción, y su mirada, sin ninguna diversión, se posó en la chica desplomada en la cruz. Te dije que sufrirás durante las próximas 72 horas. Quedan 71 horas, 59 minutos y 59 segundos, dijo con una fría firmeza. Itachi esperaba ver la desesperación aparecer en los ojos de Ino cuando se diera cuenta de cuánto sufrimiento iba a atravesar en su futuro inmediato, pero Itachi tuvo que parpadear sorprendido cuando la chica rubia le sonrió. Ni lo creo, carajo. Dijo Ino con tono desafiante, e Itachi abrió la boca, a punto de decirle que no había forma de escapar de esa técnica cuando Itachi se encontró atado a una cruz con otro Itachi de pie frente a él, e Ino, todavía atada a su propia cruz, estaba frente a él, detrás del segundo Itachi. Parpadeó con aire de búho. ¿Qué? Comenzó a decir mentalmente en absoluto desconcierto cuando el Itachi frente a él hundió silenciosamente la espada en su entrepierna. En ese momento, todo el dolor que la mente de Ino había pasado recientemente se reflejó en la mente de Itachi, haciendo que lo atravesara en un solo momento. La visión de Itachi se volvió blanca y vacía mientras una agonía abrasadora inundaba su cuerpo y mente. Se oyó jadear, y su cuerpo se retorció violentamente mientras perdía el control de sus intestinos. A Itachi le tomó 10 segundos del peor sufrimiento de su vida dominar lo que la chica había hecho con su control en el mundo Tsukuyomi. Al instante, se encontró en su posición anterior, todavía de pie frente a Ino, quien le sonreía con suficiencia a pesar de que todavía estaba atada a la cruz. Se dio cuenta de que su agonía era genjutsu. Itachi frunció el ceño. No parecía genjutsu. No podía ser genjutsu. De repente, se sintió mucho menos seguro en su Tsukuyomi, pues tuvo que admitir que no tenía ni idea de qué demonios le había hecho el Yamanaka. Estaba bien. Su mente, su cuerpo, incluso sus entrañas. Solo un leve eco de sufrimiento permanecía de la inquietante experiencia. Miró con recelo a la chica sujeta, que parecía divertida mientras empuñaba su espada. Él dudó. ¿Debería apuñalarla otra vez? Antes de que pudiera decidir, Ino habló, captando su atención. De acuerdo. Es bastante molesto fingir que no puedo ignorar el 90% del dolor mental que intentas infligirme.
Todavía siento una 10ª parte, así que supongo que, buen trabajo. Tu técnica es asombrosa en cuanto a técnicas mentales. Pero soy un Yamanaka, Uchiha idiota. La cruz desapareció, e Ino se encontró repentinamente frente a Itachi con total indiferencia, sin restricciones. Por mucho que Itachi se esforzara en controlar a Tsukuyomi, no podía volver a contenerla, y una punzada de aprensión crecía en su mente con cada intento fallido. Su postura se volvió cautelosa mientras se preparaba para la confrontación. Nunca pensó que Tsukuyomi sería contraatacado, pero allí estaba. Un poco de aprensión debió de reflejarse en sus ojos, pues la sonrisa de Ino se ensanchó. Me divertí estudiando tu técnica mental mientras clavabas espadas en la representación mental de mi cuerpo. Tiene sus asperezas, dijo Ino moviendo la mano en un gesto mediocre, pero es una técnica bastante interesante. Incluso podría crear algo similar con los datos que reuní aquí. Tarareó, emocionada ante la perspectiva. Itachi se dio cuenta, con una sensación de hundimiento, de que nunca había tenido el control. Ni una sola vez desde que usó Tsukuyomi. Dicho esto, ya saqué todo lo que pude de esto, así que quiero probar mi esgrima contra ti ahora. Tata. Dijo Ino en broma, y el desconcertado Itachi se encontró de nuevo en el mundo real, con lágrimas de sangre brotando de sus ojos palpitantes mientras miraba al divertido Yamanaka. Mientras Ino miraba al desconcertado Itachi Uchiha, no pudo evitar sentirse completamente mareada. No le mintió, pero tampoco le contó toda la verdad. El clan Yamanaka se especializaba en el control mental. Control de su propia mente. Control de la mente de su objetivo. Pero siempre era control. La defensa podía, y se ideó, a partir de eso. Los Yamanaka practicaban entre sí cómo defender sus mentes de la intrusión. Pero ofensa. ¿Por qué los Yamanaka intentarían controlar la mente de su enemigo si simplemente podían destruirla? No pueden hacerlo. Su clan intentó durante siglos encontrar la manera de hacer algo más directo y dañino, sin éxito. La mayoría de los ancianos de su clan que se dedican a descifrarlo suelen acabar como vegetales. Los más afortunados solo sufren algunos defectos mentales. Ino también se esforzó mucho por descubrirlo, ignorando los peligros. Pero sin un pobre desgraciado que actuara como conejillo de indias, algo que no pudiera conseguir dentro de Konoha ni durante una misión con su equipo, su progreso sería nulo. No iba a experimentar consigo misma al hacer esto. Puede que fuera rubia, pero no era tan estúpida. Simplemente no era algo que pudiera descubrir por sí sola con su comprensión actual de la mente y cómo afectarla al estilo Yamanaka. Pero ya no importaba porque Itachi Uchiha prácticamente le había dado un modelo mental genuino de una técnica mental utilizada para la ofensiva. Podría besar a ese odioso bastardo asesino de parientes por eso. Solo en la mejilla, claro que había problemas. Para empezar, no tenía Sharingan. Pero ahora que tenía una idea de cómo funcionaba, más o menos, confiaba en que podría transformarlo en algo, quizás inferior, pero algo que pudiera usar. Con el tiempo. Probablemente. Ojalá. Desafortunadamente, Ino no tenía otra forma de dañar a Itachi en su propio Tsukuyomi que reunir y reflejar su dolor en su mente. Y tampoco quería dejarse torturar más. Así que interrumpió el vínculo mental que él había establecido con la suya, y la técnica se desmoronó. Qué error tan elemental por su parte. No haber tomado medidas defensivas en el enlace. Ino puso los ojos en blanco para sus adentros. Claramente, el Uchiha no tenía ni idea de lo que hacía. Su mirada se deslizó hacia el inconsciente Kakashi y suspiró. Francamente, Ino supuso que no importaba si Itachi no tenía ni idea de lo que hacía con esa técnica. Era como ella en ese aspecto. La gran mayoría de sus víctimas no tenían ni idea de cómo defenderse de ataques mentales. Era fácil adivinar que Kakashi probablemente intentó contrarrestarlo como si fuera un genjutsu. Lamentablemente para él, no se trataba de un genjutsu, así que sus intentos de liberarse fueron en vano. Ino volvió la mirada hacia Itachi cuando una espada apareció en su mano tras el sello de su muñeca. Vaya. Le había dicho que quería probar su habilidad con la espada contra él con tanta naturalidad. Contrarrestar mentalmente al oponente era la mitad de la batalla. Para ello, era necesario mostrarse seguro. Pero esta sería la primera vez que Ino se enfrentaría a alguien bueno con la espada que representaba una amenaza de rango S. Naturalmente, estaba bastante nerviosa. Las miradas de Ino e Itachi se cruzaron, y ya no hubo necesidad de palabras. Mientras Kurenai resoplaba de alivio al notar que la técnica de Itachi no tenía efecto en Ino, ambos desaparecieron a toda velocidad. Una espada potenciada por chakra chocó contra otra espada potenciada por chakra cuando Ino e Itachi aparecieron y chocaron en medio de sus posiciones iniciales.
Saltaron chispas al rebotar las dos espadas, y el agua sobre la que se paraban estalló bajo sus pies por la fuerza del choque. Girando el tobillo y ajustando su postura, Ino aprovechó el retroceso del rebote y, en una fracción de segundo, su espada volvió a girar hacia el cuello de Itachi por el aire. Lo alcanzó antes de que pudiera recuperar el control de su propia espada rebotada. Pero cuando su espada estaba casi sobre el cuello de su oponente, Ino no se sintió eufórica. En cambio, una profunda sospecha la invadió, pues era demasiado fácil. Se volvió cautelosa. Pasó otra fracción de segundo, y su espada atravesó el cuello de Itachi, solo para que su figura brillara sutilmente. Ino entrecerró los ojos y retrocedió un paso. Mitad por instinto, mitad por corazonada, mientras pulsaba su chakra, rompiendo el genjutsu. En ese momento, vio a Itachi agachándose para esquivar su ataque, ya harto de atacarla con su kunai. Ese paso atrás la salvó de ser destrozada por el embustero. Sus miradas se cruzaron de nuevo, reflejando un respeto reticente. Entonces se rompió el momento, y ambos estallaron en una ráfaga de acción. Ino retrocedió un paso más. No podía dejar que Itachi se acercara demasiado porque le resultaría extremadamente difícil blandir su espada, mientras que su kunai no tenía esos problemas. Pero, a diferencia de sus expectativas, Itachi no avanzó. Para sorpresa de Ino, retrocedió. Ino se desesperó rápidamente, solo para notar 10 shurikens volando hacia ella desde el frente, todos desde ángulos diferentes en una maravillosa exhibición de shuriken jutsu. Sin siquiera detenerse, Ino usó su chakra del viento para alterar ligeramente las corrientes de aire a su alrededor, creando un flujo que la envolvía. En cuanto los shurikens entraron, desviaron su trayectoria y la rodearon sin causarle daño. Pero eso fue solo una distracción. Itachi se abalanzó sobre Ino con su kunai, y mientras Ino se ocupaba de los shurikens, ella ya estaba blandiendo su espada hacia su oponente que se acercaba. El kunai de Itachi y la espada de Ino chocaron, e Itachi movió la muñeca justo en ese momento, desviando el ataque de Ino. Pero Ino no era una principiante, y no dejó que su espada se desviara demasiado. En cambio, flexionó los músculos del brazo y giró la muñeca, redirigiendo ligeramente la trayectoria de su espada desviada. Itachi tuvo que detener su ofensiva y dar un paso bruscamente a la derecha, o arriesgarse a que la espada de Ino se le clavara en el muslo. Eso le dio a Ino una fracción de segundo preciosa, y no la desperdició. Agarrando su espada con ambas manos, atacó a Itachi, momentáneamente desequilibrado. Su espada le atravesó el hombro. Gruñendo de fastidio, Ino disipó el genjutsu, y el verdadero Itachi pareció aparecer a 1 centímetro de distancia. El kunai de Itachi atravesó el antebrazo de Ino, solo para que este también brillara. Itachi entrecerró los ojos al ver que sus brazos también aparecían a 1 centímetro del punto donde había cortado. Ambos entrecerraron los ojos mientras comenzaba la peligrosa danza de cortar, tajar y tratar de ver a través de las ilusiones del otro. Itachi usaba genjutsu. Ino usaba un efecto de espejismo creado con ninjutsu de viento. Ninguno parecía capaz de golpear al otro, incluso mientras el Sharingan se esforzaba al máximo para descifrar el ninjutsu de espejismo de Ino, quien disipaba constantemente capas y capas de genjutsu sutilmente irritante, solo para descubrir que nunca era suficiente. Tras unos 30 intercambios, ninguno de los dos resultó herido a pesar de que ambos se esforzaron al máximo por matarse. Y cuando la espada de Ino se acercaba a Itachi, quien claramente pretendía detenerla de nuevo, entrecerró los ojos. Si había una constante en su lucha, era que Itachi siempre paraba cuando sus armas estaban a punto de chocar. Nunca era un genjutsu. Fue una pequeña grieta en su por lo demás impecable estilo de lucha. La espada de Ino estaba sobre el kunai de Itachi, y ella ya podía ver la tensión de su muñeca preparándose para moverla hacia un lado, cuando sus ojos brillaron con anticipación. Justo cuando las dos armas estaban a punto de colisionar, Ino inundó su espada con chakra de viento. Itachi abrió los ojos de par en par al ver sus intenciones a cámara lenta, y se dio cuenta de que su espada, potenciada por el viento, iba a atravesarle el kunai y la mano. Al no tener tiempo para potenciar su kunai con suficiente chakra como para que fuera efectivo ante el ataque de Ino, Itachi hizo lo único que pudo. Soltó el kunai y retiró la mano rápidamente. Ino atravesó el metal del kunai, y frunció el ceño levemente cuando el bastardo Uchiha reaccionó a una velocidad inhumana. Dudaba que incluso el Hokage pudiera reaccionar tan rápido. Pero no tuvo más tiempo para quejarse ya que sus ojos se abrieron y se vio obligada a lanzar su espalda hacia un lado, evadiendo el shuriken que Itachi le lanzó a quemarropa. Ese no fue el final de su ataque. Totalmente desequilibrada por la repentina esquiva, Ino casi recibió un golpe en el ojo con el segundo shuriken que Itachi había lanzado, ocultándolo tras el primero.
Solo sus rápidos instintos la salvaron, inclinando la cabeza hacia un lado, dejando que el shuriken rebotara contra el metal de su protector frontal, lo que provocó que su cabeza se sacudiera hacia atrás por la fuerza del impacto. En ese instante, agradeció al sabio que Ren la felicitara, diciendo que se veía sexy con su protector de frente donde se suponía que debía llevarlo. De lo contrario, probablemente no lo tendría en la frente. Itachi, que no desperdiciaba la oportunidad, no esperó a que Ino recuperara la compostura. Atacó la punta de su kunai y se acercó a la garganta de Ino mientras su cabeza todavía estaba inclinada un poco hacia un lado y hacia arriba, dándole a Itachi un camino libre hacia su cuello. De repente, a solo 1 centímetro de la piel de Ino, el movimiento de Itachi se detuvo. Parpadeó, incomprensible, mientras su cuerpo lo traicionaba. El desconcierto se reflejó en sus ojos, y comprendió que, de alguna manera, Ino lo había dominado. Pero su control sobre él era muy débil. Con una sola flexión de chakra, Itachi volvió a liberarse, y la extraña y sutil presencia desapareció de su mente. El momento de parar, sin embargo, tuvo un precio. La espada de Ino desapareció de la existencia, solo para ser liberada en su otra mano, en una posición mucho mejor para un contraataque, justo cuando el clon Jin de Ino hacía su trabajo en la mente de Itachi. El chakra del viento inundó la espada, y la lanzó hacia adelante en una estocada hacia el pecho de Itachi justo cuando éste recuperaba el control de su cuerpo. Pero era demasiado tarde. Con ferocidad, Ino observó cómo su espada atravesaba la forma de Itachi, su emoción aumentaba, solo para apretar los dientes y maldecir cuando Itachi desapareció repentinamente, dejando atrás solo su capa de Akatsuki apuñalada antes de reaparecer a varios pies de distancia de Ino, agachado en el agua mientras respiraba un poco más fuerte. Ino blandió furiosamente su espada hacia un lado, rasgando la capa de Akatsuki en dos mientras miraba fijamente a Lucia. Su maldito Genjutsu Sharingan era increíblemente molesto. Estaba empezando a cansarse de él. Haciéndose a un lado y dejando pasar otra salva de armas arrojadizas mientras avanzaba, blandió su espada con indiferencia, desviando las ocultas. Ino entonces disipó cualquier Genjutsu que la afectara, por si acaso. Y mientras pensaba, el Itachi agazapado frente a ella desapareció. El verdadero estaba a la derecha, otro Genjutsu se disipó. No. A la izquierda. Se abalanzaba sobre ella desde el lado izquierdo. Sin embargo, Ino no apartó la vista del lado derecho. Tampoco dio señales de haber disipado la segunda capa del Genjutsu. Su cabello se erizó al alimentarlo con chakra. Se endureció, y en un instante, Ino usó su técnica de aguja capilar para acribillar el área frente a ella con sus mortíferas agujas. Pero no los envió al lado derecho como indicaban sus ojos. Los envió al lado izquierdo. Tomado por sorpresa, los ojos Sharingan de Itachi temblaron mientras se movían rápidamente de izquierda a derecha, de arriba a abajo, mapeando la trayectoria de vuelo de cada aguja, solo para darse cuenta de que ya no había salida. Sintiéndose extremadamente disgustado, Itachi solo pudo hacer una cosa. Cuando la lluvia de agujas de cabello endurecido estaba a punto de caer sobre él, una caja torácica espectral de color púrpura apareció a su alrededor como una armadura y bloqueó cada aguja de cabello que aterrizó sobre ella para que no llegara a Itachi mientras se hundían hasta la mitad. Las cejas de Ino se fruncieron en frustración mientras Itachi lloraba sangre de su pobre y maltratado ojo derecho, apenas logrando mantenerlo abierto mientras un dolor punzante pulsaba en su cráneo. ¿Cuántos trucos para la vista tienes, por el amor de Dios?, exclamó Ino con cara seria, incapaz de contenerse más. Itachi hizo una pausa por un segundo antes de que una pequeña, forzada pero genuina sonrisa apareciera en su rostro. Suficiente. Fin del capítulo.